Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio 12 de Noctua News, temporada cuarta, y feliz año porque no habíamos tenido ocasión todavía de empezar el programa este año. De hecho, nos comprometimos a hacer el último programa, que va a ser en diciembre, pero es que no llegaron las fechas y para hacerlo el día 31, pues como que no tocaba, la verdad. Entonces, nada, ya lo hemos dejado para 2022, aunque bueno, vamos con ello. Lo primero de todo, Juan de, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz año a todos los que están con nosotros, comparte con nosotros su tiempo. Y nada, mis mejores deseos para este año. Una cosa, hay que proponerse cosas realizables y conseguirlas, que luego se dejan un poco de lado. Pero, Sí. pero bueno, Digamos, menos cosas y hacerlas. Efectivamente. Bien. Focus. Ese es un poco el este. Así que nada, sí, la verdad es que estuvimos liados y tampoco lo del 31 de diciembre, pero bueno, es que hasta esto del 31 estuve mirando cosas, o sea que no es que hayamos estado de vacaciones, como quien dice. Pero bueno, oye, vamos a ello, que a veces también viene un poco bien que la gente y nosotros descansemos de esto un poco, desconectemos. Así que, en fin, nos ponemos a ello con las tendencias de 2022. Sí, Antonio no va a estar con nosotros porque más que nada es que está malo. Entonces, yo ya le dije ayer, digo, es COVID. Me dice, no, me he hecho una PCR y un antígeno se hizo, no sé. Y le ha salido negativo, pero bueno, caso que tiene fiebre, está fastidiado el hombre. Lo interesante de esto es como, o sea, cuando da positivo es concluyente, pero cuando es negativo no te puedes fiar. Y más ahora con los síntomas que estaba dando de fiebre y tal y cual. Pero bueno, esperemos que se mejore y además ha contribuido a este programa de forma sustancial, así que... Pues, sí, porque de hecho el 90% de lo que vamos a tratar, o el 80%, lo ha ido redactando Antonio, con la idea de también comentarlo él y tal. Así que bueno, pues nada, que estará la próxima semana, así que Antonio, mejórate y nos vemos la semana que viene. Vale, bueno, vamos a hacer un poco lo que dijimos, que era la idea de las tendencias de 2022, cosas, no solo el 2022, es decir, hay cosas que evidentemente van también un poco más a largo plazo, pero no tan a largo plazo cuando nos volvemos locos o la gente se vuelve un poco loca con temas... menos tangibles, ¿no? Pues coche autónomo, metaverso, etcétera, que hay cosas que sí, cosas que no. Entonces, hemos intentado focalizarlo a algo mucho más cercano, que es lo que siempre nosotros tenemos más interés, la verdad. Pues digamos, 3 años bastante tangible, que de hecho tienes los revenues ya produciéndose y la curva es muy clara. Lo otro, pero bueno, es todavía un canto al aire que veremos cuánto lleva, que llegará. Pero... Spoiler alert, no vamos a hablar de metaverso en este programa. Estamos hablando de 2022, no 2086. ¿Sabes? 2077. Bromas aparte, que hay que también tomarlo con un poco de, como solamente hemos estado hablando de metaverso en estas últimas, sobre todo las noticias que nos han ido entrando los últimos coletazos de 2021, pues oye, vamos a bajarlo también un poco a tierra, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo hemos dividido en unas 10 tendencias más o menos que nos salen, aunque realmente son 3 grupos grandes. El primero en asuntos de publicidad, el segundo en la parte un poco más de videojuegos y el tercero dato puro, que de hecho es la parte más pesada. Entonces, bueno, pues yo creo que la idea es empezar con publicidad, ¿vale? No hemos sacado tanta cosa de media porque realmente no hay tanto. Creo que toca más en videojuegos. Y todo lo que va más ciberseguridad es más el lado de datos. Entonces, realmente son así el paquete, pues no podemos dividirlo por los segmentos normales de cuando hacemos el podcast. En la tendencia del dato hay demasiada cosa que se cruza, entonces no sí, lo que sí podemos hacer es como decimos los títulos al principio, si acaso, y para que la gente tenga como una intro, que bueno, las tendencias que vamos a hablar es la primera publicidad, la segunda videojuegos, que realmente han sido de las que más noticias, o sea, los que nos hayan escuchado durante estos últimos meses realmente sabrán de qué va el tema y de qué vamos a hablar. Pero esto continúa. El dato como gobierno de las empresas, el almacenamiento 3.0, tiempo real y ETL inverso, exposición del data ops, consolidación versus mesh data, o sea, descentralización, aparición de la tienda de métricas, el compartir los datos y el último punto es de varios. Así que, bueno, pues para que si alguno quiere, luego pondremos también el timing o sea, el tiempo de cada una de las acciones por si alguno quiere ir directamente al grano. Bueno, pues vamos a empezar con publicidad porque este año, en 2021, no ya este año, sino el pasado, tuvimos el asunto del IDFA, que es esta nueva
no regulación, política por parte de Apple en cuanto a una cuestión de privacidad, ¿no? Que entró con la Hmm. última versión, la 14, ya me digo, la 14.2, la 14, no me acuerdo cuál fue. Pero vamos, básicamente la que fue en primavera, que pues controla un poco más, sobre todo en aspectos de privacidad, cómo se mueve la información del usuario en las aplicaciones, ¿vale? Sí. Las Bueno, aplicaciones en... sí, sí, que es la muerte de las cookies. Efectivamente, Esto efectivamente. es la muerte de las cookies de la mitad del mercado y este 2022 de la otra mitad que falta. Efectivamente, eso iba a decir en las aplicaciones y en la web. Entonces, hay varias compañías que creo que es conveniente tratar porque se han visto afectadas, ¿no? En primer lugar, Meta o Facebook, que es la principal, sobre todo a la que sabemos que le podía, o bueno, que la gente tal vez, como es la más grande, pues está poniendo más el foco, porque sí que es verdad que aquí Google está un poco más alejada. Amazon, TikTok, Snapchat, Pinterest y bueno, básicamente esa. Roblox, digamos que no es afectada, pero bueno, ahora está viviendo de la parte de publicidad. Entonces, bueno, la hemos metido en el pack. Así que, por empezar, principalmente, ¿qué le pasaría a Facebook, que es la primera? Y no tiene nada que ver con el tema de el viraje con las Oculus al metaverso y tal, que bueno, es algo interesante. Pero al final, lo que es el foco del negocio sigue siendo la publicidad. Entonces, evidentemente, al entrar la regulación por parte de Apple, pues lo que son las métricas, la visibilidad en las métricas y los ROIs que se arrojan a los publicistas son bastante peores, están sufriendo mucha distorsión. Entonces, un poco lo que se mostró el último trimestre. ¿Qué va a intentar aquí Meta? Pues parchearlo durante 2022 con distintas soluciones que están creando para volver a dar métricas correctas y atraer nuevamente a los publicistas. Entonces, evidentemente, aunque es la más perjudicada, también es la que está mejor posicionada para arreglar o para parchear la situación. Luego están las otras más pequeñas, Snapchat, Pinterest, directamente afectadas y con menos capacidad. TikTok, que vive su luna de miel, está otras historias. Hmm. Y Google, que bueno, esto no afecta, aunque sí que es verdad que Google lleva con esta historia también de hacer ellos algo similar con su parte de cookies, pero no hacen más que retrasarlo. De hecho, está proyectado para 2023, ¿no? Si no recuerdo mal, al final de 2023, aunque esto ya ha tenido 3 retrasos, así que posiblemente lo volverá a retrasar Google porque es que es afección directa a su modelo de negocio. Entonces, pues al final queda muy bien, pero no creo que vayan a ser tan tontos para pegarse un tiro en el pie. Y bueno, luego tenemos Amazon, por otro lado, que evidentemente la historia de Rifa no les ha perjudicado en absoluto, de hecho les ha beneficiado, porque claro, lo que está pasando es que los publicistas están como locos intentando entender el canal donde destinar la publicidad. Sí, yo creo que se nos olvida comentar uno, que es el gran protagonista de este año, que es Apple, que Bueno, claro. justo es el que, el que ha implantado ATT. Si lo buscan ustedes, pues ahí pueden encontrar información sobre justo pues lo que han implantado, ¿no? En la parte de ATT, que es esto del traqueo y tal. Que además tuvo era curioso, ¿no? Porque se estimaba cómo iba a ser la opción, porque esto iba según la gente iba adoptando la actualización del iOS en el teléfono. Y bueno, fue como así, de repente de un cuarto para otro, pum, y nos vimos como Snapchat, pues cae un 30% en la cotización, creo que en octubre, noviembre de 2021, ¿no? Pero bueno, resulta que Apple, pues con su historia y tal, pues ha pasado de una cuota de mercado de anuncios globales, hace poco vimos cifras, o creemos que va a pasar, más o menos por lo que nos contaban gente con la que hablábamos y tal, pues pues prácticamente un 0, algo de cuota de mercado de digital, de publicidad digital a un 4 o 5%. Entonces, oye, esto es un tema sustancial. Yo creo que a Google, pues oye, prácticamente Google lo que pasa es que es importante pseudo monopolístico en este tema junto con antiguamente Facebook, ¿no? Entonces, pues oye, también le facilitará. También hay que destacar la distinta estrategia que ha llevado, porque sí que es verdad que Apple ha ido un poco más por así decirlo, a su bola. Y el impacto, bueno, pues ha sido, no sé cómo calificarlo, pero más sustancial. Había empresas que no se habían preparado tanto, porque habíamos oído, pues Pinterest, por ejemplo, y Snap tampoco tenían como soluciones mucho más desarrolladas. Facebook tenía algo más. Y a esto lo que nos referimos es, a ver, hay una cosa que es que no te puedes saltar esto, ¿no? Es decir, oye, ya no vas a tener la misma visibilidad, pero sí que puedes, pues, ayudar a ciertas empresas, pues, a hacer correlaciones de datos, a compartir más datos. Por ejemplo, acuerdos que han llegado, pues, entre Facebook y Shopify para incrementar cómo compartían los datos para ver los temas de conversiones, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno,
Y apunta muy bien en lo de Amazon también, uno que está por ahí, ¿no? Como si los tuviera que clasificar haciendo como un mega resumen, es pues positivo Apple, positivo a futuro quizá Google, Snap, Pinterest regular, TikTok, como dices tú bien, igual que Amazon, los pongo ahí en el cuadro de, bueno, estos van a su bola y están viviendo una etapa, digamos, dorada, temprana, con un caso de uso muy concreto, pero que les va muy bien, están ganando cuota. Y Meta, pues hay comentarios mixtos en realidad, porque es una gran incógnita, en cierto modo, de cómo esto, bueno, sabemos que les ha afectado, evidentemente, pero cómo van a resolverlo, ¿no? Que es justo un poco lo que están mirando, ¿no? Hay una cosa chula, y es que, bueno, chula o también significativa del cambio de tendencia de Facebook, contrastado con el año pasado, que me pareció relevante, cuando en el 2020 justo el foco estaba en shops para arriba, tal, y ahora este cambio de tendencia hacia el metaverso como a largo plazo y a recuperar el engagement por la parte de Reels en el cohort, o sea, en el grupo de consumidores o de usuarios más jóvenes que están un poco perdiendo. Y ese darse cuenta de decir, oye, vamos a dejarnos de historias que como empezamos con otras verticales, esto va a ser mucho más complicado de lo que parece. Es decir, montar un shops en profundidad es montar una gestión de inventario, montar una serie de capacidades que es tiempo y dinero, ¿no? Cuando además nos están creciendo los enanos en nuestro core, que es precisamente la distribución de contenido y la monetización por parte de ads, ¿no? Entonces, bueno, interesante hay esas dinámicas también relacionadas con esto, ¿no? Sí que es verdad que Meta tiene. Es que, claro, ahora se va a ver los resultados porque es muy difícil, como dices, pronosticarlo. Hicieron el parcheo este con el server to site, pero claro, eso es para gran empresa que, bueno, está funcionando bien. El problema es casi más la pequeña empresa en Meta, porque ahí sí que están mostrando mucho menos gasto por parte de este grupo. Mm. Entonces, que es importante. Entonces, ahora en la cuenta, cuando presenten resultados, pues bueno, saber un poco cuánto peso tiene la gran empresa y cuánto en Facebook, que no hacen el desglose de manera tan clara como para saberlo. O sea, no sé, va a ser muy mixto. Yo la verdad es que Snapchat y Pinterest sí que negatividad, yo estoy bastante negativo con ellas, entonces Mm. o sea, no van a poder recuperar todavía nada, veremos. Es que tienen que parchear demasiada cosa, es decir, no están en una buena situación. Mm. Han vuelto, para muchos anunciantes, han vuelto como a la casilla de salida. Y, y sí, Meta, no sé, va a ser, pues eso, muy mixta la cosa, entonces veremos. También no sé cuánto, o sea, es que es interpretable ya, pues a ver qué presentan, a ver lo descontada que está la cotización, a Sí. ver cómo reacciona. Sí que puede ser que si es algo mixto y tal, pues todavía la castiguen un poco más. Sí. Pero bueno. Justamente el tema de Meta, que era, joder, si lo miras bien, realmente el valor de su cotización, entre otras muchas cosas, aparte de por ese, entre comillas, walled garden, que es decir, oye, pues se hace todo dentro de mi ecosistema con las distintas apps y eso pues da una serie de ventajas. Es la democratización, entre comillas, de llevar los anuncios hasta un señor que nunca había cogido un ordenador hasta hace relativamente poco va a poner anuncios de forma sencillita o hasta incluso desde la misma aplicación propia, ¿no? Porque, bueno, te puedes ir a Facebook Business Manager para controlarlo, pero también lo puedes hacer de forma sencillita desde tu aplicación de Instagram y demás, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, justo esto, que es, oye, la valoración de Facebook viene un poco por ahí, por decir, oye, es que ahí han conseguido llegar a la gran masa de mercado que estaba siempre. Oye, los crecimientos también del mercado vienen por ahí, macho, de estos últimos años, de decir, oye, el crecimiento que viene de digital ads es en parte por cómo se ha incorporado a un mercado gente que antes no tenía posibilidad de competir con los grandes gigantes, ¿no? De la industria de, pues oye, los IBEX 35, los Fortune 500, etcétera, etcétera, que estaban ahí, pues oye, que con un presupuesto abultado, pudiendo invertir en publicidad. Y bueno, esto, que es una cosa que hemos comentado en otros programas, oye, entre comillas, está bien desde el punto de vista de publicidad, pero se carga, en cierto modo, los retornos de empresas más pequeñinas y justo pues, va a perjudicar a lo que ha hecho crecer a esta industria durante Sí. durante mucho. O sea, muchas veces como que el análisis se queda, pero esto era fácil, o sea, era como la segunda derivada, ¿no? Se quedaba en la primera derivada de decir, oye, muy bien, ganamos en privacidad, pero ¿qué efectos secundarios tiene esto? Y el efecto secundario principal, pues es que un tío
una tilla que está llevando su pequeño negociete, metiéndole un poco de anuncios y tal para intentar sacar un retorno, pues eso ya no ven los retornos. Otra cosa es que sí que haya efecto y tal y cual, pero bueno, desincentiva mucho, ¿no? No ver los ROAS, así que... Bueno, Vale. esto va a seguir el año que viene, así que Sí, este año 2022 y 2023, que bueno, de hecho, estaremos sí, informando. Efectivamente, de hecho, el tema es si Facebook lo tendrá todo parcheado en 2023. Que, pues no lo sé. La verdad es que además a nivel de CAPEX es un fastidio, porque claro, esto, toda la inversión que has hecho estos años para montar tu sistema, pues te la han tirado a la basura Apple. Entonces tienes que construir otras herramientas y aunque ya han intentado adelantar. Perdón, se me ha quedado el micro. Aunque Sí. intenten adelantarse, es que le he dado un golpe con la mano. Aunque intenten adelantarse y tal, pues bueno, que lo hicieron de hecho estos cuartos pasados, pues no es perfecto porque tenían que llegar a la situación y entonces ver exactamente los datos que les daban. Porque una cosa es prever cómo va a ser el entorno, pero hasta que no estás encima, pues tampoco es tan fácil. Así que 2023 pues va a ser un año de inversión para Meta y veremos, bueno, pues eso, cómo lo han ido parcheando y tal. Pero vamos, yo aquí sería bastante paciente con este tema. Sí. Vale, el otro lado, venga, nos movemos a videojuegos porque la verdad es que el entorno, vamos, lo interesante aquí es prácticamente ligado de la mano de lo que acabamos de contar. Sigue siendo también una historia del IDFA y cómo ha afectado sobre todo a la parte de compañías de videojuego en el lado móvil, que son las que más viven de publicidad. Porque creo que la parte de videojuegos tradicional, digamos en consola, pero bueno, están las dinámicas normales, pero no es nada tan cambiante. Pero en la parte de videojuegos para móvil sí. Y es a raíz de precisamente la visibilidad que ahora tienes tú como publicista de videojuegos al anunciar tu videojuego en redes sociales para que la gente lo consuma. ¿Qué pasa? Que a raíz de lo de IDFA, pues los datos nuevamente están totalmente destrozados. Así que hay una visibilidad cero. ¿Qué está haciendo la gente? Buscar alternativas, buscar otras soluciones. Hay compañías que están ofreciendo otra solución adheridas exclusivamente al sector de videojuegos, que te da otro tipo de dato tratado de otra manera, que son bastante útiles, y sobre todo, pero bueno, los movimientos que está viendo, como el otro día, clarísimo, el de Zynga, que se vende a Take-Two. Bueno, aquí hay dos vertientes. He leído alguna cosa de los analistas que, como decían, ¿no? Para consolidar y tal, o que Take-Two, no, es que Take-Two no tiene nada en videojuegos, o sea, en videojuego móvil. Vale, sí, esa parte es cierta, pero vamos, yo creo que aquí la jugada es sobre todo que Zynga compró su compañía de Mediation, que es para la parte de publicidad, para intentar ellos hacer su propia publicidad de sus videojuegos y por tanto tener más fuerza. ¿Qué pasa? Bueno, pues el entorno se te ha roto un poco porque Zynga vivía mucho de inversión antigua precisamente en plataformas como Facebook y ahora ese dinero que metes ahí no te vale. Entonces tienes que buscar otra alternativa y la mejor alternativa es asociarse con Take-Two y todo queda, haces aquí un Walled Garden a su manera un poco de Take-Two con Zynga y con su propio sistema de mediation de publicidad que van a darle fuerza. Entonces tienen algo más de ventajas de escala y la verdad es que es un movimiento fantástico este. Sí, o sea, yo lo veo como, yo lo veo muy bien, la verdad. O sea, la parte de Zynga, por un lado, tienes, como bien has dicho, la parte de Mediation y tal, que compraron una plataforma que, si bien es cierto, no era de lo mejor, pues podríamos hablar de que es un tier 2, un tier 3, pero bueno, entras dentro de un paquete ya con Take-Two, donde tienes cierto músculo. Además, una de las cosas que pesan más aquí es el que tú seas capaz de tener IP a lo mejor conocida, que puedas lanzar a móvil y demás, porque ahora justo lo que estás acabando es con, entre comillas, el descubrimiento o la posibilidad de tú, metiendo pasta en anuncios, pues poder llegar a una serie de personas que te descarguen pues el videojuego, porque recordemos que la industria del videojuego de móvil, pues hay una cuota de mercado bastante amplia que se dedicaba, o su modelo de negocio consistía un poco en eso, ¿no? En apalancarte primero en IP que ya era conocida para sacar otros juegos y luego meter pasta en el coste de adquisición del cliente para luego intentar monetizarlo y demás. Que esto es lo que un poco está desapareciendo. Y lo que estamos viendo es eso, cierta pues, consolidación tanto de plataforma de mediation, es decir, de plataforma que está entre la parte de supply y la parte de demanda, pues para hacer esa colocación de anuncio. Y además, una cosa curiosa, y es, fijaos en AppLovin, que sería como el ejemplo donde tenemos, por un lado, Zynga, que viene a hacer videojuegos, tienen ahí know-how en videojuegos, cómo desarrollarlos, como tal y cual, y compran la parte, digámoslo así, por decirlo de forma sencilla, la parte de anuncios, y luego un AppLovin que viene al revés, ¿no? Viene de la parte más de anuncios y demás, y empieza a comprar videojuegos. Y dirán, ostras, esto es una doble... En realidad están jugando un doble papel, porque por un lado son jueces, pero por otro lado son parte, en el sentido de que ellos mismos son los que hacen esa intermediación, pero además tienen datos de qué juegos están funcionando, qué juegos no,
por qué se está metiendo dinero en esta parte de juegos, por qué no, etcétera, etcétera. Entonces te da una ventaja competitiva sustancial. El hecho de que, claro, porque la mayoría de los analistas, como bien apuntas tú, se centraron también mucho en la parte de IP. Yo creo que esa es como la primera derivada. Sí que es cierto que ahí está, o sea, lo que vamos a ver en estos años más de Take-Two y tal es ese desarrollo de IP para el móvil, de todo el catálogo de productos que tienen ellos, todo lo de cross-platform y tal. Y sobre todo con lo de Rollic, ¿no? Rollic y demás. Ahora bien, la parte, creo que era, la de Zynga, creo que era Chartboost, si no me acuerdo, era la mediation platform que compraron, si no estoy recordando mal. Pues oye, eso no está tan avanzado, no es un Iron Source, no es un AppLovin. Les quedará, yo creo, más desarrollo. No es algo que yo creo que veamos a lo mejor pegando un pelotazo este año, la verdad. Yo creo que tardará algo más. Pero bueno, la verdad es que está bien. Al final, fíjate, consolidación del sector por todos lados. Sí, sí, a ver, como dices tú, es Charbot, ¿ves? Está efectivamente la mediation. Está bien, ¿no? Sí, vale, es que estaba hablando un poco bien. de memoria y no estaba seguro porque ya me lío un poco con unas y otras, pero sí creo que era Chatbox. Eso recordar que es importante, es decir, oye, esto es interesante como la jugada más a largo plazo, pero hay que recordar que cuando tú hablas con gente de la industria te dicen, oye, cuidado porque Chatbox es una jugada buena, es copiar un poco lo que ha hecho AppLovin, aunque por así decirlo, tú eres como más potente en la parte de operativa de juegos y refuerzas con ads para tener distintas patas, ¿vale? Donde apoyarte. AppLovin viene a la parte pura de ads, donde es el más avanzado y ahí ha empezado, gracias a su conocimiento de mercado, de saber, pues, oye, qué está funcionando, qué no y tal, a comprar juegos y empezar a operarlos. Entonces, bueno, yo creo que sí que encaja muy bien dentro de Take-Two porque dices, oye, mira, si es que estos saben de juegos de móvil, saben desarrollarlos, ¿sabes? Que es un poco lo que le faltaba quizá, o la duda que hay con Uploading y tal. Y bueno, cómo va evolucionando este tema, ¿no? Pero me parece bastante interesante, justo eso es lo que comentaba, ¿no? La gente muy centrada en el tema de IP, cross-platform, móvil, que sí, o sea, eso es lo de tal, pero a ver qué pasa con lo de ads, que puede ser un más a largo plazo, pero algo también muy, muy interesante. Sí. Sí, yo fíjate, si fuese el CEO de Take-Two, creo que me quedaría. Es que, claro, al final ese es un tier 2, tier 3 la parte de mediation. Entonces, no sé, yo creo que me quedaría Zynga por la propiedad, ¿sabes? Que no metería dinero no metería inversión en la parte de ads, macho. Aunque tú intentes montar tu Walled Garden, al final, tío, el focus pays. Y, ¿sabes? Es sacar el modelo de Sí. negocio que saben ellos. No sé, ahí es un Sí, poco. ¿sabes lo que pasa? Que es lo que decían. O sea, si tú centras tus videojuegos. Claro, este es el ten content del asunto, ¿no? Este es el Sí. toma y Este es el daca, marrón. que es el marrón realmente. En plan, si tú tienes una cartera, o sea, el problema de no tener pata en ads es que estás ciego en cierto modo. Vamos a entenderlo. Está ciego de pelotas. Sí. Claro, si tú eres una gran casa como Take-Two con distintos inputs, ¿vale? Porque al final sí que eres un mega conglomerado y tienes mucha fuerza, pues oye, sí que tienes ventaja respecto a los, pues, estudios independientes que trabajan con publicistas así de manera aislada y no consolidan su catálogo su catálogo de juegos con el, digamos, el publicista y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, yo no sé si lo dejaría tan de lado, ¿eh? Porque si tú vas a lanzar IP nueva, bueno, en este caso sí que veo que está claro que te puedes apalancar en la antigua para promocionarla y tal. Pero, joder, macho, es que fíjate, AdLovin, cómo van estos tíos. No te digo que vayan a competir porque al final está claro que su core, el core de AdLovin está en ads y tal, pero justo están entrando a los IPs de juegos con información tal. Al final lo que creo que pasará un poco es que se centrarán en desarrollo de IPs conocidas y buenas de Take-Two, que es un poco lo que tal, y al final será bajar, pues un poco down, o sea, ¿cómo se dice esto? Ir down market, ¿no? Llevarse los mercados o las grandes IPs de Take-Two que desarrollo, que compra y tal, al final a móvil para monetizarlas, ¿no? Y a AppLovin y tal, centrándose en estos juegos justo que son más facilones, que son para aquí, ¿sabes? Como una segmentación del tipo de persona y del tipo de juego que desarrollas. Yo creo que eso sí que se va a hacer. Vamos. Y luego, por supuesto, una clara desaparición total de todos estos estudios medio marroneros, como entre comillas, bueno, pues que están ahí pululando y que al final, pues que no tienen fuerza ni grandes IPs y tal, ¿no? Eso son al carajo. Totalmente. Si el problema de Take-Two es que no pudo comprar al Login porque vale más que ellos, tío, si no. No, tal cual. O sea, eso sí que habría sido. Fíjate, eso se habría hecho, el regulador no se habría dado cuenta y habría sido fuerte. ¿Tú crees?
Sí, puede Eso ser. el regular no Puede se da ser. cuenta. La verdad es Esto que el regular montas no está. el mega. O sea, tú ya Facebook Audience Network. O sea, porque era uno de los riesgos que existía. Digo, oye, va a volver Facebook Audience Network, o sea, el network de Facebook, que era donde se anunciaban toda esta gente de los videojuegos y tal. Eso está Llega a muerto. pasar eso y está ya súper mega condenado. O sea, Sí. quitas una Sí. variable de duda Nada, importante. y no creo yo que vuelva ya mucho, No, yo la parte tampoco. de Facebook. Yo Bueno, tampoco. vamos con el dato. Que he hecho, hablando también un poco, si es que al final está todo entrelazado, ¿no? Al Sí, final las sí. tendencias son así, porque estoy viendo aquí lo del first party data y digo, si es que justo va enlazado a Take Two Claro, aquí, claro, lo que claro. intentar dar. Entonces, bueno, como decía Juan de al principio, esta parte es el dato como gobierno de las empresas. Entonces, bueno, la idea principal, aunque tampoco es que sea una cosa tan concreto de 2022, porque ya llevamos varios años ahondando en esta tendencia, pero sí que es verdad que cada vez es un poco más fuerte a que las empresas pues no solo ofrezcan sus servicios, sino que sean realmente una empresa de datos. Es decir, de hecho, lo que le acaba dando la potencia es más los datos que tiene y luego lo otro es casi el cómo acabas soltando ese tratamiento de los datos, que puede ser en un producto físico, en montar una cadena de suministros, en proveer un servicio de logística, lo que sea. Pero está claro que si el foco no lo tienes en el dato, pues todo el resto competitivamente estás bastante más débil respecto a otros competidores que sí que sean más inteligentes en este aspecto. Entonces, hay mucha tendencia que luego se traduce de manera cotidiana pues en el Big Data, en inteligencia artificial, ML, RPA, todos estos rollos, pero que al final no deja de ser lo mismo. Y que es eso, coger tus datos para tener un mejor tratamiento y a partir de ahí ser capaz de dar el producto. Entonces, por ejemplo, bueno, en inteligencia artificial y ML más conocido. Una de las cosas que sí que está bastante fuerte, sobre todo pues, este último año y medio, algo así, es la parte de automatización. Que ahí, pues bueno, tenemos a UiPath, tenemos Automation Anywhere, tenemos también a Microsoft con su solución, que intenta un proceso mucho más automatizado del tratamiento de los datos que tienes, con la facilidad de que los procesos en la empresa pues sean no solo más factibles y eficientes de hacerse, sino que además crean nuevos workflows de nuevos datos que pueden ser tratados por otras herramientas. Y otra de las cosas nucleares aquí es todo el tema del first party data. Yo creo que también llevamos como un par de años con esto, pero a raíz de lo de IDFA se ha vuelto absolutamente nuclear, porque una de las maneras principales de conseguir el parcheo por los problemas de IDFA, o la manera más lógica, es tú el hacer inversión en first party data. De hecho, no es coincidencia que hayan salido hace poco varias compañías de estas a cotizar en el mercado. Y que Twilio, por ejemplo, comprase Segment. Entonces, esto es como el must ahora mismo. El intentar solucionar tu desconocimiento o tu visibilidad en la publicidad que hacías con otras fuentes de datos que son los first party, que son los propios de la compañía. Entonces, a un Walmart ahora le interesa hacer muchísimo hincapié en tener mejor tratamiento de sus propios datos para así solucionar la falta de visibilidad que está teniendo al invertir en Facebook, por ejemplo. Totalmente. Sí, sí. O sea, esto es otra segunda o tercera derivada de estas que pasa un poco desapercibidas, pero es justamente, tú has dado en el clavo, ¿no? Segment, tenemos ahí, bueno, principalmente en la parte de First Party Data, pues Segment, ¿no? Pero bueno, también tienes otro tipo de analíticas, otro tipo de tal, con Amplitude Brace para la comunicación, con esa, conectado un poco con esa base de datos que tienes de tus clientes que bueno, pues intentas, yo diría, exprimir al máximo cosas que antes pues que seguías teniendo y demás, pero que a lo mejor, pues oye, pues, tirabas de anuncios, tirabas de tal y no, tampoco hacías como un esfuerzo tan grande quizá, o no un esfuerzo tan grande, sino que bueno, pues oye, tenías otras vías de llegar a segmentar de forma fácil con lo que tenías ya en Facebook, Google y demás, y eso pues, sobre todo en Facebook, pues se acabó para mitad de mercado y se acabará también para el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, sí, y luego la parte de automatización que comentas, pues nada, muy bien. O sea que yo creo, seguimos con almacenamiento, porque esto al final, Sí, sí, que de no sé. hecho tira precisamente, bueno, cuéntalo tú si quieres, tira precisamente de los problemas del first party data, pues. Dale. Claro, o sea, tenemos eso, o sea, esto hay que verlo como a distintos niveles, ¿no? Yo creo, porque, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene pues un comercio, imaginemos en Shopify o que tienes algún tipo de esto, pues todas las empresas en general están haciendo mucho hincapié en que tú pues, puedas gestionar esa que tengas trazabilidad del cliente, ¿no? De tu producto. Si tienes productos digitales, pues que puedas monetizarlo de mejor forma con analíticas, con datos y tal. O sea, al final hay no solamente el tema de hacer la analítica y estudiarlo y tal, sino cómo lo bajas a tierra para gente que a lo mejor no tiene un conocimiento muy elevado y cómo lo haces facilón, por así decirlo. Al final todas estas es lo que hacen, o sea, no son cosas Mm. innovadoras realmente, porque
se hacían antes con otras herramientas, se hacían a lo mejor quizá de forma manual, pero toda esa capa de automatización y facilidad que sea, oye, ¿cómo se llama esto? Drag and drop, ¿no? Es decir, pues oye, arrastro un cacharro, lo pongo ahí, monto un workflow facilón que parece que lo estoy montando con una maquetita, con un puzzle, y de repente, ¡pam!, tengo marketing automation en 5 minutos montado y esto pues me incrementa las conversiones en mi e-commerce, por ejemplo, un tanto por ciento, ¿no? Pues este tipo de cosas que además, pues una persona que no tiene ni puñetera idea puede pasar de 0 a, no diría 100, pero un 80 en unos pocos minutos, pues está muy bien. Entonces, sin enrollarme más, voy a pasar al almacenamiento 3.0, que es otra parte que habíamos hablado antes, que es que básicamente pues, los almacenes de datos pues, tienen un modelo de pago por uso, por lo que permite que cualquier persona pues, pueda convertirse en una empresa basada en datos mucho más fácilmente, porque cualquiera puede tener su instancia en Snowflake, por ejemplo, con un ecosistema completo a su alrededor, ya sea que las empresas coloquen los datos en almacenes de datos o extraigan datos de los almacenes de datos. Pues aquí tenemos el caso más paradigmático, es el de Snowflake, pero también tenemos otras empresas como Oracle, Teradata, SAP y, por supuesto, los cloud que ofrecen su servicio. Pues tenemos Redshift en AWS y BigQuery en Google y demás, ¿no? Que es en Azure, ¿cuál era el Azure? Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero bueno, no me acuerdo de memoria. Pero bueno, Sí, el que caso, empieza por A. esos son algunos ejemplos que tenemos por ahí. Atena. Y ¿No es Atena? Oh, no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, Bueno, Databricks también también podría cumplir la función y demás. Cada una con sus pros, con sus contras. Pero bueno, también es otra que ahora hablaremos. Yo creo que a lo mejor casi lo podemos. Bueno, no, vamos a hablar del tirón. Yo creo que este es uno de los puntos, pero está correlacionado con el siguiente. Que hazlo tú, Flavio. bueno, sí, no, lo único que quería decir de la parte del almacenamiento 3.0 es que se llama 3.0 porque es como la tercera versión. La primera fue los Oracle, Teradata, SAP, la segunda la parte de los cloud, y ahora la tercera son los nuevos Data Warehouse que están surgiendo, que bueno, principalmente son Snowflake y Databricks, como ha dicho Juan de. Y sí que es verdad que, claro, al final necesitas este tema del almacenamiento, bueno, un poco por lo del first party data que comentábamos antes, porque todos esos datos que tú ahora quieres tratar que son internos tuyos a la compañía, necesitas algo que te los aúne y que te sea más fácil el trabajo. Entonces, la nueva funcionalidad de estos data warehouse pues es esa, que ahora se ha vuelto extremadamente nuclear. Y respecto al siguiente punto, ¿no? Que es que me has dicho, el de tiempo, el ETL inverso, ¿vale? Pues es un poco, es que la misma derivada, es decir, vale, si ahora queremos tener o aunar todos los datos en un punto, ¿vale? En ese data warehouse para poder crear nosotros nuestra third party data, surge también la necesidad inversa, que ya existía antiguamente, que es, ¿vale? ¿Y por qué los datos no pueden ir directamente al data warehouse y de ahí se van a la herramienta en concreto de tratamiento, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea de qué sería el ETL inverso. Entonces, bueno, pues aquí hay herramientas que llevamos varios años funcionando y cada vez están cogiendo más fuerza. Por ejemplo, sobre todo la parte de Kafka y la parte de Apache con lo que son Spark y Confluent, principalmente. Es verdad que también hay soluciones por parte de los cloud, que en el fondo son las mismas que proveen ellos, y luego, bueno, pues hay herramientas en concreto para ese ETL inverso, que son empresas más pequeñas, que, bueno, Census, incluso algunas cosas de open source, RudderStack, HeadsUp, Polytomic, bueno, etcétera. En fin, eso son cosas menores que, bueno, son nombres y tampoco son tan nucleares eso. Sí, otra también que está cogiendo ahora con mucha fuerza, sobre todo dentro de la parte de open source y análisis en tiempo real. Análisis y tratamiento de datos en tiempo real, aparte de Spark y Kafka, es el Pulsar, creo recordar, que bueno, era como la que se ve a futuro por una serie de derivadas que puede desbancar, por así decirlo, a Kafka. Lo cual, pues oye, así a corto plazo dudo un poco, ¿no? Pero bueno, sí, como dices, una barbaridad de herramientas que hay por ahí y bueno, pues interesante, ¿no? El tiempo real y el ETL inverso. Luego, siguiendo esto de la mano con esto, que además, porque es que además todo está unido, ¿no? Porque es que al final veremos luego pero otra es la explosión de DataOps. Pero antes de empezar con DataOps, yo me gustaría comentar, porque está muy enlazado con esto, el de compartir datos, ¿vale? Además son los mismos players, son los que estamos hablando antes, que es, pues es interesante, o una de las cosas que está permitiendo este almacenamiento 3.0, una de las ventajas, es la posibilidad de intercambiar los datos y la colaboración a nivel de datos, no solo dentro de la empresa, sino también entre organizaciones. Que esto es una de las mayores, o sea, uno de los, como llaman, network effects que hay de este tipo de empresas o de este almacenamiento 3.0. Es decir, y además que está ligado también con lo anterior de la privacidad del dato. Es decir, oye, yo, como dicen, sanitizo o limpio las identidades de estos datos, te los pongo en un paquete y te los comparto de forma que tú puedas analizarlo. Y aquí tenemos, pues, oye, Google,
Snowflake y Databricks, ¿no? Que son los que están ahora mismo más potentes en ese nivel. Yo diría que Snowflake es el más potente. Yo era por cerrar un poco también lo anterior, ¿no? Antes de pasar a DataOps, que te lo dejo a ti. Vale, pues bueno, a ver, en la parte de DataOps, es verdad, a ver, es verdad que al final ves las necesidades de DataOps, es decir, dices, vale, están surgiendo nuevas necesidades que no viene o viene precisamente a raíz de todo un poco lo anterior, pero bueno, ya creo que se desglosa o que se separa un poco más de lo que es todo el núcleo que acabamos de explicar, porque esto ya va más a la parte de operativa de los equipos, de cómo trabajan internamente las compañías. Que luego es verdad que puedes estar desplegando un sistema de first party data y tal, perfecto, pero bueno, ya es más una cosa de los DevOps, no entendidos, como siempre se han llamado, Totalmente. cómo están funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que estos años se está viendo mucha historia, que es la mezcla de operativos, ¿no? De los equipos internos con el tema del tratamiento de los datos. De hecho, bueno, pues ya se han utilizado las palabras SecOps, DataOps, DevOps, etcétera. Bueno, al final es eso. Pues los antiguos developers ahora también tienen conocimientos de infraestructura, los developers también tienen conocimientos de seguridad y todo acaba en una especie pues no sé, de batiburrillo de mezcla que con las nuevas herramientas que han salido, pues tocas un poco de todo, pero es que es verdad, al final también ellas intentan consolidar mercados, que es un poco la situación. Entonces, bueno, aquí hay bastantes, hay miles de herramientas, hay algunas herramientas que sí que están teniendo mucha fuerza, hay otras herramientas que están más por detrás de la parte de Inventure, que son interesantes y que, bueno, están intentando posicionarse o ganar ventajas en estas nuevas necesidades, más que nada porque las herramientas anteriores no están tan preparadas. Entonces, una de las más paradigmáticas que sigue empujando en este terreno, evidentemente, es Datadog, pero GitLab salió a cotizar hace nada y, bueno, pues con su sistema de CI/CD va precisamente a estas ideas, ¿no? Exactamente. En HashiCorp, cierto, HashiCorp, no está aquí apuntada. Sí. Entonces, yo diría como que si tuviera que clasificar y ahora mismo me pusiera una pistola en la cabeza y diría, oye, Juan, ¿de cuáles son los dos? O sea, las dos, forma sencilla de explicar, ¿no? Las dos grandes tendencias de consolidación de esto de DataOps. Uno es, yo diría que es a nivel de un tema de vigilancia, observabilidad de la infraestructura y de ahí a las apps, vigilancia, funcionamiento, cómo operan las apps, qué métricas saco de ahí y de ahí a seguridad. De todas estas métricas que sacas de todos estos dispositivos, de todas estas cosas que tienes en el cloud, ¿qué conclusiones sacas a nivel de seguridad? Eso es un tema que está, como tú bien dices, el principal player ahí, el principal jugador que está llevando un poco la voz cantante ahora mismo, pues históricamente había sido Splunk, sobre todo por la parte de CMSOAR y demás. Ahora parece que está pues Datadog entrando un poco ahí, que viene más del monitoreo de infraestructura y tal, y bueno, otra serie de players pues, que están jugando sus bazas, ¿no? Tenemos por ahí a Sumo, tenemos a Sumo Logic, tenemos por ahí tal. Y luego otra grande, que es la que es la de CICD, que al final no deja de ser desarrollo operativa y distintos niveles, ¿no? de abstracción, ya si te vas a nivel de despliegue de infraestructura grande del backend, digamos, de infraestructura donde tú operas, o ya a nivel de apps, de desarrollo de funcionalidades y demás, pues tienes distintos niveles de abstracción que damos, pero sí, los más prominentes o que están pegando más, pues yo diría, como tú bien dices, uno es por la parte de pues GitLab, GitHub, y por el otro, pues HashiCorp, ¿no? Que es las distintas capas, sí, pues para que se entienda bien, ¿no? Por un lado más a nivel de infraestructura, digamos, y por otro lado más a nivel de código, o resaltando un poco los orígenes de cada una de ellas. de hecho, la parte de CI/CD, otra de las cosas que quieren es meterle una capa de seguridad ahí, que es en 2022. Pues también va a sonar bastante. Pero bueno, eso es como ya una cosa más chiquitina. O sea que bueno, que estamos viendo ahí cierta consolidación en cosas que hasta hace poco eran mercados totalmente, pues oye, súper delimitados y tal, y ahora, pues oye, hay que consolidar, dar buenas funcionalidades y además atender a un público que cada vez pues pide más facilidad, ¿no? En hacer todas estas cosas. Efectivamente. Y hablando de consolidación, otro lado, aunque esto tal vez es más a nivel, digamos, pues, como negocio, ¿vale? Entendámoslo, que es la necesidad, pues, de cualquiera de estas empresas de aportar nuevos servicios
sobre todo, como decimos, enfocados en el tema del dato, es decir, que cierren un poco más el círculo y crear sus pequeños walled gardens, ¿no? Acoplando todas estas tendencias que acabamos de comentar, que de hecho uno de los casos más paradigmáticos que hemos tenido este año fue lo de Twilio comprando Segment, que es una nueva necesidad. Zoom, por ejemplo, intentando comprar Five9, que no lo dejaron. Salesforce, pues siempre haciendo sus movimientos. En su caso, cuando hizo con Slack, y ahora está claro que Salesforce, pues lo próximo que te hará o será algo en tema de contact center, que nunca ha acabado de hacer ahí nada, o intentará tal vez tirar también por algo del first party data. Entonces, bueno, son los añadidos, ¿no? A nivel de negocio que para tus clientes, pues es que es necesario, porque si quieres seguir aumentando revenues, necesitas dar cosas nuevas, sobre todo cuando hay nuevas tendencias y tú no estás tan bien posicionado. Luego, por otro punto, ¿o quieres decir algo, Juan? No, está bien. Iba a pasar al siguiente y último, así como... Bueno, luego tenemos la coletilla o el cajón desastre donde hemos metido varios, pero bueno, el último punto, digamos, de esta tendencia grande, la aparición de tiendas de métricas que, bueno, pues bueno, como sabemos, pues los datos son útiles y si los equipos pueden confiar en que los datos, pues oye, son precisos cada vez que lo utilizan y están, entre comillas, estandarizados, ¿no? Y pues se crean almacenes de métricas que sirven para estandarizar la definición de métricas comerciales clave y todas sus dimensiones y ofrecen a las partes interesadas pues conjunto de datos precisos y listos para análisis basado en estas definiciones. Pues los almacenes de métricas se encuentran en la parte superior del almacén de datos e informan los datos enviados a todas las aplicaciones posteriores donde se consumen los datos, incluidas las plataformas de inteligencia empresarial, la herramienta de análisis y ciencia de datos y aplicación operativa. Y aquí tenemos pues Minerva con pues, Airbnb's Metric Platform, ¿vale? Y Transform, Trade y Supergrain. Sí, y bueno, siguiendo con la misma, es que Antonio aquí lo ha desglosado, pero bueno, en realidad es casi lo mismo, porque las apariciones de estas tiendas de métricas es lo mismo que la intención de compartir datos, que bueno, viene un poco lo que comentábamos antes de los data warehouse. Ya no solo quieres tener el data warehouse, sino que encima quieres que ese data warehouse pueda compartir métricas tuyas con métricas de otra empresa y que todo se pueda cohesionar en ella misma, que eso la verdad es que si funciona, pues es la leche, ¿no? Y hay varias tendencias, bueno, varios intentos aquí, que es el de Google, que lanzó en Analytics Hub, que lo tienen ellos, Snowflake tiene también su propuesta, Databricks. Entonces, esto es algo que pues, vamos, yo creo que sí que va a funcionar y va a ser un mercado que va a explotar y va a ser brutal, porque al final tienes tus datos, puedes anonimizarlos y compartirlos con otros y al final pues es una cohesión de datos que enriquece, volviéndolo al tema del first party data, enriquece muchísimo lo que tú tienes. Así que eso es una de las tendencias más claras y que yo creo que va a funcionar bastante bien. Y te va a abrir nuevos modelos de negocio, pues te permite hacer nuevas cosas. Tu inteligencia es mucho mayor a nivel interno. Bueno, y finalmente el paquete de varios, que aquí tenemos varias cosillas. La parte de IAML, bueno, pues ya está contada porque hemos puesto sencillamente un poco el número de unicornios que hubo de IA en 2021 frente a 2020 y tal, que pues fue como un por 4 más o menos. Y luego, en temas que seguiremos teniendo este año y que van a ser candentes, uno es el tema de la regulación USA-China, que habrá que ver cómo sigue afectando, ¿no? Es verdad que las compañías chinas llevan un derribo exagerado. De hecho, yo creo que ya debería estar hecho el castigo si se tiene interés en invertir en China, ¿vale? Si no, pues bueno, siempre, si no se tiene interés en invertir en China, pues no tiene ningún sentido. Del gobierno chino. Claro, es que es siempre un poco la historia. Sí, o sea, ya te tienes que abstraer un poco, porque sí, sobre el papel todo está bien, pero luego, claro, ¿qué hay por detrás, no? Luego tenemos otro que es el de la automatización, pues no deja de formar parte de la digitalización de la empresa y esto que habíamos comentado, ¿no? De facilitar las cosas, pues, tareas manuales, pues quitárselas del medio, que es una de los drivers de crecimiento seculares más importantes de todo lo que es software en general. Sí, de hecho es el RPA que dijimos más arriba. Sí, pero a todos los niveles, o sea, sí. Marketing, pues toda esa automatización. Un poco también lo de IA y Machine Learning también es un poco automatizar, ¿no? Cosas, ¿no? O sea, RPAs, todas estas cosas, sí. A veces soltamos palabras aquí, no sé si se entienden. RPA, por ejemplo, antes que lo hemos hablado, es Robot Process Automation, que es la automatización por robots, digamos, de procesos. Pues bueno, un palabra por ahí que a veces comentamos y que bueno. Sí. Bueno, de hecho, ya cualquier compañía intenta, hasta compañías de CRM intentan también meter procesos de automatización. Mira Airtable, por ejemplo, que está por ahí y tal, y al final también tiene muchas cosas de estas y no está enfocada como tal a una parte
IT core, ¿no? De servicio tipo Sí. ServiceNow. No es nada de eso. Sí. Bueno, la otra tendencia es la del cloud, que esto seguimos igual, pero es que, pese a lo que parece, los workflows todavía de la mayoría siguen on-premise, entonces tenemos que seguir haciendo el movimiento del cloud. Así que eso, Sí. pues bueno, es una tendencia que se mantiene Sí, aquí un al matiz, mismo ritmo, vamos. sí, un matiz sí que es verdad que hemos escuchado varias veces, es que cuando tú dices, oye, ¿cuál es el nivel de penetración del cloud y tal? Lo que parece que lo que nosotros estamos viendo es como que sí que es verdad que hay empresas eminentemente más avanzadas o más tecnológicas que esas, pues ya su infraestructura está mayoritariamente en el cloud, ¿vale? O modernizada, entre comillas, pero luego te queda toda esa retaíla de grandes empresas, gerifantes, los Fortune 100, Fortune 500 más quizá legacy o anticuados en su forma de trabajar, pues, con infraestructuras más antiguas, que esos son los que ahora están poniendo toda la carne en el asador y acelerando para irse al cloud, ¿no? Desde sectores más regulados, como puede ser healthcare, fintech y demás, a pues otros, ¿no? Manufacturing, todas estas cosas. Sí. Y bueno, ya nos quedarían dos cositas. Uno sería el 5G, si por fin este año va a ser de 5G real, que sí que debería, en cuanto a inversión pura, ¿no? Porque ahora estamos con esta cosa un poco híbrida, que no se despliegan tantas torres como debería, que parece que hace 2 años iba a ser el boom de las torres, y este año seguimos, el 2021 pues tampoco, por el COVID y tal, seguimos, y bueno, 2022 pues veremos que yo creo que sí, que ya aquí debería haber inversión seria si se quiere que la tecnología Sí. avance. Y La el última. otro es RISC-V, que RISC-V es la alternativa a ARM como arquitectura, que todo depende, en cierto Todo modo, depende. todo depende de qué Todos pasará sabemos de quién depende. depende del regulador, NVIDIA, sobre todo el regulador, ¿vale? Sí. Y que esto también se ha comentado ampliamente aquí en el podcast, pues el intento de compra de NVIDIA de ARM, que ahora mismo pues, lo tiene el fondo Sopan. eso, SoftBank, que bueno, cuyos pitch son unicornios voladores, pero bueno, en este caso sí que fue una, entre comillas, buena compra. No sé si lo han monetizado, lo han sacado o el precio de compra es tan elevado, creo que compraron caro, pero sí que es verdad que, bueno, pues depende un poco de esto. Parece que el regulador por ahora se posiciona en que ni de broma lo van a comprar. Sí, Entonces, bueno, si no, esto es como todo. Entonces, si no se compra y sigue como independiente, probablemente pues todos los que Apple, Qualcomm, todo el ecosistema que se ha montado alrededor de ARM, pues siga floreciendo. E incluso pues los cloud, ¿no? AWS con Graviton, montado también sobre ARM, que ya va por el tercero. Pues que siga y RISC-V se queda pues en poco o nada, ¿no? Entre comillas. Es mi opinión, vamos, no sé tú lo que opinas. Y si de repente pues, sí. parece que sí que lo aceptan, pero pues ya habrá que ver, ¿no? Pero vamos, por ahora parece que la cosa no sale. Por no parece nada. Es verdad que ha habido mucho movimiento este último año hacia hacer tanteos en RISC-V, precisamente por esto. Y entonces ya aquí es el regulador. Lo que determina el regulador, la gente va a ir a piñón a una cosa u otra. Totalmente. Pero no se sabe. Hay miedo, no se sabe, hay miedo, hay expectativas a ver qué dicen. Y a partir de ahí, pues nada, ya se verá. Pero sí. El entorno está así. O sea, la gente no quiere que haya adquisición por parte de Nvidia. Y yo creo que no va a haber, ¿eh? Es normal también, o sea, tú ten en cuenta, fíjate, toda esta gente, ¿no? Ha hecho unas apuestas sustanciales sobre una arquitectura que de repente, pues tienes un señor que pasa de ser tu aliado con objetivos claramente alineados a ser un proveedor. Un proveedor que además, pues oye, en ciertos modos compite contigo y demás. Entonces, bueno, es que cambia la película muchísimo. Pero claro, luego dices, oye, RISC-V, ¿cómo ha desarrollado está el ecosistema? Pues está en pañales, entre comillas, ¿no? Sí, está en pañales, está mucho más atrás. Entonces, claro, el cambio ahí de repente RISC-V sí han salido algunas startups por ahí, yo creo un poco gracias a pues la liquidez que había en el mercado durante estos años y demás, ¿no? Y también por estos riesgos, pero vamos, si esto de repente sale el regulador y lo corta, ya está. Sí, hasta luego. Vale, pues nada, aquí fin. sería el capítulo de las tendencias, que es denso, es complicado, hay cosillas, entonces, bueno, hemos dicho mucho palabra típico, pero yo creo que si no, esto es imposible explicarlo sin utilizar palabras del sector. Sí. Bueno, yo creo que se ha bajado algunas partes bastante a sí, tierra, hemos dicho algunos players, algunas empresas por ahí relevantes. Ya es cuestión de, oye, que si alguien nos quiere, aprovecho para meter un poco de spam, si alguien nos quiere preguntar, pues que pregunte por redes sociales o por Slack, que comentamos encantados.
Efectivamente. Vale, pues nada, volveremos. No, la semana que viene no volvemos porque tenemos que grabar con Paco y con Adrián de Value Investing FM, que nos dijeron en 2021, pero estábamos, bueno, era final de diciembre, teníamos bastante libre, dijimos luego cuando queráis en 2022, entonces nos han dicho para la semana que viene, así que grabaremos con ellos. La idea es que esté Antonio, pero yo no sé si Antonio va a estar recuperado, entonces si está Antonio bien y si no, pues grabaremos tú y yo. Ya que nos diga, porque de hecho grabamos con ellos el lunes, el próximo lunes. Sí. El próximo lunes que no hay bolsa en Estados Unidos, entonces aprovechamos. Y así que no sé, Antonio depende un poco más del fin de semana. Y ya está. Y nada, y poco más. Y bueno, luego la carta, sí, nada, nosotros, nada, sí, la carta la enviaré. Lo que pasa es que grabar el vídeo lo vamos a grabar el 24. Entonces estaba pensando si la carta enviarla sin el vídeo ya y luego incluimos el vídeo. Bueno, ya veremos. Sí, puede ser. Yo, vamos, sí. O sea, puede estar bien. Tampoco pasa nada. Luego quien pues, se manda el vídeo y... Sí, porque es que dije que la quería enviar esta semana, el lunes que viene, pero dependemos de Gonzalo, que es con quien grabamos siempre el vídeo, bueno, lo tenemos ya preparado y no está en Madrid hasta el día ese. Afortunadamente para él. Está disfrutando unas merecidas vacaciones. En fin. Vale, bueno, pues nada. Que un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros otro fin de semana más. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. El contenido de este podcast es informativo y no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o inversores potenciales en Andromeda Value Capital.